perjuicio de que viremos hacia otras rutas en el transcurso del programa, yo me voy a empatar con lo que habíamos hablado en el anterior. Estando yo en Bélgica estudiando, tenía mi hija la mayor, estaba allá en edad de entender, era escolar, muy inteligentita ella, por dicha. No, voy a decir, hija mía, no, nada. Pero resulta que decidimos ir a un lugar, ahorita me acuerdo el nombre, pero incluso se lo cita esta señora que escribió el libro Esmeralda, que preparó, que editó, ¿cómo se llama? Caramba, el profesor belga. Balembois. Víctor Balembois, nuestro amigo. Ese lugar es un castillo muy antiguo, ahora no puedo decir si, no medieval, no, mucho, es más avanzado, pero un castillo monstruoso, enorme, grande, en Bélgica, que fue usado como campo de concentración por los nazis. Es muy, muy interesante porque es un campo de concentración entre paredes. Y entonces nos habían hablado de él y mi esposa y yo decidimos ir con esta niña a visitarlo. La primera cosa que no debíamos hacer era pensar que entrar con ella, pero lo curioso fue esto, que llegamos y por fuera se parecía a docenas de castillos que habíamos visitado en Francia y en Bélgica. Pero cuando llegamos al portalón donde se entraba, mi hijita se plantó como un poste y decidió que no se movía. Ella no entraba ahí. Era una actitud como de terror totalmente inexplicable porque nada afuera indicaba lo que había dentro. Entonces, ni lo que había sido. No tenía. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Entonces decidimos que entraríamos por turnos y hacer el tour más rápido para tener tiempo. Y la chiquita se quedaba afuera definitivamente, y así se hizo. Claro, es una cosa horrible, la verdad es que lo mejor que pudo pasarle a la niña es que no entrara ahí, ¿verdad? Porque aunque era menos, a la vista menos terrible, por ejemplo, que los otros, los abiertos, Auschwitz, pero no. Ahí era una cosa realmente impresionante. No hay manera de describirlo, hay que verlo. Las cámaras de tortura y toda la organización interna de la tortura y de la muerte. Bueno, nunca he podido yo entender, siempre me quedó esa impresión de que ¿qué había ahí en el aire que ella percibía y nosotros no? Obviamente no. Y recientemente estaba yo con ella allá en Suiza y recordamos ese episodio y ella lo recuerda. Y realmente no podemos, ella misma dice, yo no sé qué me pasó, pero yo sabía que... ¿Qué edad tenían en ese momento? Yo creo que tendría 5 o 6 añitos. Y eso es algo que a mí se me queda grabado como una posibilidad de percepción más allá de lo que los sentidos dan, que en ella todavía estaba. Ese es lo que pienso. Claro. En su estado todavía lo conservaba y nosotros lo habíamos perdido. Entonces es lo que me imagino. La verdad es que nuestras sociedades de alguna forma deforman. Los niños son muchísimo más perceptivos de todo este tipo de fuerza, están más en contacto. ¿Cuánto no se da de los amigos imaginarios? Aquella película tan linda, Marcelino Pan y Vino.
¿Cómo? Exactamente. Marcelino Marcelino. Sí, claro, sí, sí, yo Pero el acondicionamiento social eso no existe. Olvídese de eso. Sí, sí. Concéntrese en lo real. Vaya a lo concreto. Bueno. Y de alguna forma se deforma el pensamiento del niño y se le hace inmune un poco a los fenómenos de este tipo. Yo tengo 33 años de vivir en la misma casa, digámoslo así, ¿verdad? Claro que le hemos hecho algunas remodelaciones en todo este tiempo. A como crecieron los chiquitos hay aquí las remodelando. Yo nunca he sentido ahí nada. Los ruidos naturales de una casa, donde uno puede oír un zorro, hasta una rata, murciélagos que a veces se metían, ¿verdad? Pero recientemente una señora que trabaja para nosotros me ha dicho, mire, es que yo siento que aquí a veces uno siente que alguien pasa. Yeah. Digo, bueno, aquí no hay fantasmas, yo tengo 33 años de vivir aquí, nunca se me ha aparecido ninguno, pero en todo caso, por favor, salúdelo. Dele los buenos días, las buenas tardes, dependiendo de la hora en que usted está, háblele si es del caso, ¿verdad? Para que usted se sienta agradable, no se va a estar asustada, ¿verdad? Bueno, ella lo ha tomado con buena filosofía, pero ella me ha dicho a mí que ella a veces siente como que alguien pasa así, ¡pah! Yo no sé si es un aire, que ella lo siente como una persona, ¿verdad? Porque hay ventanas y puertas abiertas, pueden producirse corrientes de aire y uno puede tener la sensación de que alguien pasó. Pero en todo caso, son percepciones. Absolutamente. Ahora que también para uno hay una especie de ansiedad o de ganas de sentir esas cosas. Yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero yo recuerdo que una vez iba yo con mi esposa al cine y se apareció un profesor amigo del Centro Regional de Occidente, que también íbamos al cine, entonces nos fuimos, entramos. Este profesor era precavido, andaba iba con paraguas. Y resulta que entramos y la película que daban era La Vuelta de la Tuerca, ¿cómo se llama? Novelista este inglés, es de terror. Pero el asunto es que era tan finamente hecha esa película que yo quisiera verla de vez en cuando. Porque es de terror, pero de terror en ese sentido, es decir, de misterio, de la cosa. Hay una historia de una pareja que vivió en ese castillo, en esa casa señorial donde ocurren las cosas, y dos niños que viven ahí, niños que ahora viven ahí. Y en el transcurso de la película se dan fenómenos de esos tan bien presentados de fantasmagoría, pero los niños perciben eso. No, los niños perciben esas cosas y claro, la película las tiene que mostrar. Y hay una, bueno, que a mí me pegó un susto, de verdad, yo confieso que me levanté, pero este profesor amigo, cuando me pasó eso a mí, lo volví a ver y estaba mordiendo el puño del paraguas. Claro, es algo que dice uno, qué terrible, pero me gustaría que me pasara. Claro que a los 5 minutos dice, no, ni a palos, Dios guarde. Hay precisamente una película que toca casi idéntico al tema, pero tiene una conclusión totalmente sorpresiva, que se llama Los Otros, The Others, con Nicole Kidman. Que es como una selva. Están en una casa, es la señora esta con un mayordomo y una ama de llaves y dos niños a los que está protegiendo porque son muy sensibles a la luz y constantemente están empezando a oír como cosas en la casa y suceden cosas extrañas y demás, y entonces empieza a hablar de que es que hay fantasmas o de que algo está sucediendo, y lo que resulta al final es que ellos son los fantasmas, lo que están es percibiendo gente real que está llegando a la casa. Gente viva. Claro. La situación es inversa. Sí, no es una idea muy bonita, pero uno se enfrenta a ellas en la ficción y de veras que algo se despierta en el ADN de uno que dice, mira, esto me interesa, ¿verdad? Bueno, en todo caso, vale la pena de verdad rescatar que hoy que creemos que sabemos verdaderamente tanto a nivel de ciencia y que acaban de descubrir la galaxia más lejana, 13.200 millones de años, o sea, casi al inicio del Sí, qué raro, del universo, y entonces están
yéndose a cómo se formó realmente el universo y el acelerador de partículas en CERN, el colisionador, el bosón de Higgs, y ahora acabo de ver hace semana y media un documental extraordinario en el que tocaba el tema sobre los agujeros negros y de que realmente lo que creemos que es una realidad nosotros, el mundo no es más que una proyección holográfica de una matriz en los agujeros negros o en el inicio, en la singularidad, todo esto, y decimos cómo hemos avanzado, cómo sabemos de tanto, y la realidad es que el 90% de lo que existe es energía oscura y materia oscura, que no se sabe ni siquiera por dónde empezar a generar un modelo para entender de qué se trata, 90%. O sea, no entendemos el 90%. No, pero el mismo concepto de infinitud del universo. Sí, claro. Es el universo finito. Sí, como, ¿O no lo es? ¿Es finito? Claro, la sola afirmación Porque, de que está en expansión y claro, te choca con cualquier... Y voy a hacerme aquí un acto de publicidad, aunque no, yo sé que no vale la pena porque a nadie le va a interesar, pero el último libro mío se titula, es de narrativa, se titula La maldición del Requiem. Por allá anda, pero nadie lo compra, entonces he empezado a regalarlo y ya se me acabaron. El asunto es que yo entro ahí en ese tema en el fondo, porque hay un encuentro, un profesor universitario de Costa Rica tiene un encuentro de ese tipo, se encuentra con lo que ocurre después de la muerte a otro, pero no entiende, no lo puede entender, obviamente no lo puede entender. Y entonces me voy con un postulo, pero no soy yo, es el personaje que lo hace. La idea de que, bueno, no es cuestión de hablar del infierno como condena, sino como situación que por ciertas razones le ocurre concretamente al ente con el que ese profesor se encuentra. Y el infierno está en un espacio muy pequeño que se produce en el momento del Big Bang. Pero es tan pequeño que no se puede medir. Es decir, pero tiene que haber un momento en el cual el diámetro del universo era tan pequeño que no cabía ahí nada, ni siquiera una onda de luz. Pero si era tan pequeño que ocurrió antes de que existiera el tiempo, entonces es eterno, y ahí es donde está el infierno. Ok, bien. Entonces, claro, cuando uno entra en una, como es ficción, entonces uno es irresponsable totalmente. Yo no tengo que darle cuenta a los físicos, ni a los teólogos, ni a los filósofos, ni a la mamá de Tarzán, ¿verdad? Solo a los críticos de la ficción. Así es. Eso es lo que... Sin embargo, bueno, hay un par de personas que me han hablado del asunto y como que las asusté. No dije que el infierno existe. Sí, pero es que usted me demostró que es... Walt Disney demostró que los elefantes hablan, no. Y vuelan, además, también, uno por lo menos. Pero bueno, es que es una ansiedad natural en la especie humana el entender todo lo que es demostrable y aquello que no es demostrable también, ¿verdad? Terrible, y sabemos, cada uno de nosotros sabe que hay un límite, que no podemos llegar a... Bueno, es como cuando se discute en la Edad Media la idea de Dios. Igual, entre si se demuestra o no, y viene un filósofo religioso y termina resumiéndolo en una frase. Dios es aquello que no puede pensarse. ¿Que no puede? Pensarse. Porque al momento en que se piensa, ya se cosifica, se tiene como objeto. No, es tan grande que en esa magnitud no hay cabeza que la pueda pensar. Se acepta, pues, es más o menos el resultado de esa frase. Sí. Es todo aquello que no puede pensarse. Y bueno, eso tiene relación con todos los intentos por representar la grandeza de Dios. Estaba viendo en estos días una cosa que me dejó perplejo.
unos muchachos, digo yo, tienen que ser más jóvenes que yo porque a esta edad ya no se pueden hacer esas cosas, hicieron una animación de una catedral que está en construcción desde hace casi un siglo. Gaudí. La de la Santísima Trinidad en de Barcelona. Gaudí. Que como yo estuve hace poco, me impresionó muchísimo más. Sagrada Familia. La Sagrada Familia, la Sagrada Familia. Gaudí. Gaudí. Resulta ser que en esa animación se ve lo que falta por hacer. La vi esa animación. Ah, ¿usted la vio? La vi, impresionante. Yo no la he visto. Yo tenía semanas de haber estado ahí en la acera, que estaba viendo ahí como una mosquita. Falta el doble. O más del doble. Increíble. Y entonces, cuando veo lo que falta, qué desgracia de que no hay manera de que yo pueda vivir para verlo. Ajá. Pero lo portentoso es que Gaudí lo haya pensado. ¿Cómo es posible? Y entonces... A finales del siglo XIX. Exacto. Es que... No fue ahora. No, exacto. Sí, no. Ni siquiera me imagino cómo él pudo esperar que hubiera capacidad estructural para hacer eso que ya está, y menos lo que viene. Yo casi que renuncié a pensar después de ver eso y a toda ambición. Claro, se trata de una cosa muy simple. Para eso hay que escuchar entonces algunas de las cantatas de Bach, porque solo una especie de iluminación, no voy a hablar de religión, tiene que darse una iluminación tan extraordinaria para crear en una mente humana una concepción como esa. ¿Usted la vio? Dice. Sí. Pero también, qué increíble el manejo de la frustración, porque claramente sabía que él jamás iba a poder ver eso en su vida. Así es. No lo iba a poder ver. Igual que Beethoven haciendo sus mejores obras literalmente sordo. Exacto. Y componiendo de una manera, y no la podía oír la música, solamente en su imaginación. Pero sí, en el caso de Gaudí, ese video está clarísimo por lo que él dijo, escribió, que no la esperaba iba ver. a poder ver. Y ahí siguen, porque cuando estoy ahí, me quedé maravillado de ver los dispositivos que están plantados para seguir adelante. Pero jamás me imaginé lo que iba a ver ahora en esa animación, ¿verdad? Diciendo, bueno, hay algo que uno es pesimista, como dejadillo de la admiración. Pues, a uno le cuesta mucho admirar cosas, pero cuando ve eso dice, no. La especie humana tuvo la suerte de ser el conducto de algo muy grande que si la estupidez humana no lo rompe, va a ser grandioso con los siglos, ¿verdad? Lo que pasa es que... Pero estamos en un ámbito, y vean qué interesante, de la imaginación, el poder increíble de la imaginación. Si nosotros nos ponemos en la realidad de lo que significamos como individuos dentro de este vasto universo, nos entraría una frustración absoluta y total porque no somos absolutamente nada, o sea, no significamos nada, pero somos capaces de imaginar todo ese contexto. Y en la tiempo de vida imaginación nos puede tampoco llevar hasta vivimos donde nada. queramos. Y en tiempo de vida tampoco vivimos nada. Sí, claro, es un destello. Un pellizco. Sí, claro, un destello. Exactamente. Como decía Albert Einstein, y era el más grande físico teórico de los últimos no sé cuántos años, con excepción de Stephen Hawking, ahora el nuevo, gran genio. La imaginación siempre será más importante que el conocimiento. Sí. Primero hay que imaginar las cosas, primero hay que soñarlas. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Y después se pueden llevar a la... En la Revolución de Mayo de 1968, en un grafiti decía imaginación al poder. Sí, imaginación al poder. Exactamente. No, yo creo que hace falta también. Para un vulgar químico como uno, hay una pregunta que me hizo una vez don Manuel Formoso. Fernando, todas esas dibujos y bolitas que ustedes hacen, ¿tienen realidad? Y me dejó patitieso porque ya lo único que puede... Ninguna. Explican cosas, pero nada más. Y yo le puedo asegurar que la molécula de agua es una gran bola con dos teticas, como la pintan. Jamás. Son ecuaciones matemáticas de lo que da eso. Y Láscaris una vez me pregunta, Vladimir,
¿Cuál es la meseidad de la mesa? ¿Qué es lo que hace que una mesa sea mesa? Pregunta de examen me hace. Bueno, ahí tuvimos nuestra discusión. Pasé. Dice que hay que aterrizar.